Reporte 10. Entrevistas y comentarios con los personajes de la política, la economía, la sociedad, la cultura y el deporte que inciden en la vida de quienes habitamos en la península. Reporte 10, conducido por Lilia Arellano, Abelardo Martín y Francisco Rodríguez. Periodistas con 4 décadas de experiencia en prensa, radio y televisión nacionales. Reporte 10. Comenzamos. Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a otra emisión de Reporte 10. Esta noche vamos a platicar Claudia Rodríguez, su servidor. Claudia, buenas noches. Muy buenas noches, Francisco. Vamos a platicar con el doctor Fernando Flores Trejo. Él es un distinguido universitario, profesor de la Facultad de Derecho, pero además todo un innovador, porque ha ligado 2 materias que cualquiera pensaría están separadas, la biología y el derecho. Y es autor de un libro que le recomiendo mucho, que se llama precisamente Bioderecho, en donde se analizan temas de los que vamos a platicar esta noche, si usted decide acompañarnos. Doctor, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, encantado. Bienvenido. Gracias por la invitación. ¿Cómo ligamos biología con derecho? Me gusta mucho recurrir a una frase de un sociólogo estadounidense, C. Wright Mills, que habla de ligar la biografía con la historia, pero ligar la biología con el derecho, platíquenos. Claro. Bueno, esto ha surgido de lo que se llama el pensamiento complejo. El pensamiento complejo busca relacionar ciencias que a veces tienen afinidad entre sí, caso por ejemplo de la historia y el derecho, pero que hay cierta afinidad. Pero hay otro concepto que se llama interdisciplinaridad científica, que permite ligar ciencias que no son afines, caso por ejemplo de las matemáticas y el derecho, o de la biología y el derecho, que efectivamente tienen objetos de estudio completamente distintos, pero finalmente se pueden ligar a través de ¿qué? De los puntos de desarrollo que unos y otros puedan tener. Concretamente, el bioderecho, yo lo he concebido un poquito a diferencia de la bioética, que ha tenido incuestionablemente un mayor desarrollo. Pero el bioderecho es una especie de puente entre la biología y el derecho, que trata de establecer el origen, desarrollo, mutación inclusive de los seres vivientes, pero con la limitación, los pesos y contrapesos que se deben dar principalmente al ámbito de la ingeniería genética y de la biotecnología, en las que hay un desarrollo actual inconmensurable, a veces inimaginable, diría yo hasta inconcebible, pero que efectivamente el bioderecho lo que trata es de compensar, de equilibrar, de buscar un justo medio entre estos 2 elementos. Y por eso, para mí resulta muy interesante tratar no solamente de aspectos regulatorios del derecho, sino de cientificidad entre biología y el derecho como el puente justamente a través del bioderecho. Doctor, yo recuerdo hace muchos años que fue pues un tema mundial y este escándalo, ¿se acuerdan? El de la oveja Dolly, sí, claro. Asunto de clonar y que pues obviamente era con miras a llegar hasta incidir en las cuestiones pues ya humanas. Creo que fue algo que habló también de todas estas cuestiones del derecho. Yo no había escuchado del bioderecho, pero que sí hablaba de hasta dónde llegaba el derecho de nuestros gobernantes de querer manipular hasta nuestra propia esencia y nuestro propio ADN. Creo que fue un boom, yo lo recuerdo mucho, se platicaba en las mesas, en los cafés con los amigos, y bueno, pues quedó ahí como ya después en los subterráneos, pero la verdad, como usted nos está comentando y si hacemos unas reflexiones, nos han estado manipulando sin que realmente nosotros tengamos conocimiento, acceso y nos podamos defender de alguna manera en estos temas, ¿no es así? Tiene usted toda la razón y qué bueno que cita aquel caso de la oveja Dolly en la que por primera vez se clonó un mamífero. Hay que señalar que la clonación es un fenómeno natural que se da en protozoarios, por ejemplo, y en algunos otros elementos también de tipo biológico. Es un fenómeno en principio natural. Pero cuando el ser humano trata de clonar, por ejemplo, mamíferos, con el caso de la oveja Dolly, fueron cerca de 235 intentos, evidentemente muy caros, estuvieron a punto de desistir,
pero finalmente se logró la clonación. Claro, había un pequeño problema. En efecto, se implanta un óvulo fecundado, pero el óvulo fecundado necesita ser un óvulo maduro, lo cual implica que ya trae por sí el nuevo ser un déficit en cuanto a edad. Por eso es que incluso la oveja Dolly falleció, no digo muy pronto, pero sí no tuvo la vida de longevidad que normalmente tienen las ovejas. Pero fue un muy buen intento en el que se demostró que efectivamente se puede genetizar, utilizando esta palabra, para efectos de clonación, es decir, de reproducción asistida a través justamente de un embrión fecundado. Perdón, yo le veo al bioderecho una liga más próxima a las cuestiones policíacas. Y fuera del aire platicaba usted de las series de televisión como CSI Las Vegas, CSI San Francisco, etcétera, en donde vemos mucho cómo los investigadores recurren mucho a cuestiones de investigación en laboratorio y lo ligan precisamente con las leyes. En México, ¿qué tanto estamos haciendo eso? Ligar las leyes con la investigación de laboratorio, biológica, química, etcétera. Bueno, es una pregunta interesantísima y de amplísimo desarrollo. En efecto, con base en la biotecnología, yo aquí separaría lo que es la biotecnología de la ingeniería genética. La biotecnología es la tecnología aplicada a los procesos de los seres vivientes. La ingeniería genética es también una especie de tecnología, pero que permite mutar, que permite cambiar los genes. Ahora bien, en el caso de estos fenómenos y de estos programas televisivos que resultan de mucho interés, en los Estados Unidos, bueno, ¿qué es lo que se hace? Se confronta la escena del crimen con el ADN que se recolecta y se compara con los posibles sujetos sospechosos del crimen. Entonces hay un comparativo respecto uno de otro y a través de una orden judicial se puede justamente establecer ese nexo. Lamentablemente en nuestro país sí andamos bastante atrasados, no solo en regulación, sino en lo que se llaman bancos de datos de biotecnología. El proceso anterior pues eran las huellas dactilares, que hoy resultan realmente obsoletas, pudiera en algún caso utilizarse. Pero el ADN es fundamental hoy para establecer ese nexo de las escenas de los crímenes en relación con lo que es el comparativo. En nuestro país probablemente tengamos la aplicación de los tratados internacionales acerca del genoma humano. Este tratado data de 1997 y otro también sobre datos biotecnológicos específicos de 2003, ambos expedidos por la UNESCO. Hay un capítulo a partir del artículo 103 en la Ley de Salud, otros efectos en la Ley General sobre derechos de los niños, niñas, adolescentes, y tal vez algún efecto en el artículo 154 del Código Penal de la Ciudad de México, antes Distrito Federal. Esa sería la legislación básica, pero ya la construcción de datos, de bancos, para hacer esta confronta, realmente resulta poco plausible en cuanto al esfuerzo que se ha hecho para generarlos. Ahí sí me parece que tenemos un retraso tecnológico, jurídico, porque no hay regulación al respecto, y me parece que es tiempo ya, en efecto, de no solo regular, sino atravesar esa barrera que hemos tenido durante mucho tiempo para adentrarnos a la tecnología. Y hoy día tenemos problemas de inseguridad, problemas de crímenes, problemas de corrupción, problemas de impunidad. Esta sería una herramienta extraordinaria para ir acotando y dando solución a tan intrincada problema. Doctor, ¿estaríamos hablando de una necesaria base de datos del ADN de la población mexicana? Bueno, es una pregunta también muy interesante. Aquí hay un obstáculo, y el obstáculo es de tipo internacional por la adopción de los tratados que México tiene. Para conformar banco de datos de ADN se requiere el consentimiento de la persona. Entonces, sí se podría formar siempre y cuando la persona dijera, en efecto, aquí están mis datos.
Eso implica problemas de identidad, pero al mismo tiempo problemas de privacidad y de confidencialidad. Ahora, en lo que va a ser un factor interviniente muy importante serían los jueces respecto de los efectos de los crímenes o en algunos otros casos. Pero sí tenemos ese pequeño impedimento desde la óptica jurídica en relación con los tratados internacionales para conformar los bancos de datos. Esa sería básicamente la problemática, pero incuestionablemente se puede regular, se puede legislar sobre el particular. Si fuera, perdón, Francisco, si fuera un mandato constitucional, estaría entonces sobre los propios tratados internacionales. Hay ópticas, ¿no?, que dicen que están a la par los tratados internacionales de la misma Constitución, pero hay otros que dicen que la máxima ley de los mexicanos es la Carta Magna. Entonces, bueno, pues también quizás habría por ahí, aparte de todo, que primero discernir al respecto, ¿no? Bueno, aquí, de hecho, a partir de la reforma de junio de 2011, más adelante la Suprema Corte se pronunció entre agosto y septiembre de 2013, señalando que en el caso únicamente de los tratados en materia de derechos humanos, hay lo que se llama un bloque de constitucionalidad. Es decir, la Constitución y los tratados están en la misma jerarquía solamente en esa materia. Y hay otro principio muy importante que se llama el principio pro persona, en el cual se aplica el tratado de la Constitución de acuerdo a lo que más le favorezca a la persona. Por lo tanto, ahí los tratados tienen exactamente la misma jerarquía que la Constitución. E incidirían en este caso. Claro, pero ¿dónde radica el problema? Que los derechos genómicos no están contemplados en la Constitución, pero sí en los tratados. Entonces, el tratado en este momento es una especie, o genera una especie de suplencia de la carencia de la Constitución, sin contravenirla. ¿Por qué? Porque es un bloque de constitucionalidad, y entonces se aplica por la suscripción que México ha generado de la Declaración Universal sobre el Genoma Humano de 97, que hablamos hace rato, y también otros tratados internacionales sobre la materia. Vamos a tener que hacer una pequeña pausa, doctor. Enseguida volvemos. En un momento regresamos a Reporte 10. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Para heredarles un mejor lugar para vivir a las presentes y futuras generaciones de isleños, el gobierno municipal promueve el desarrollo sustentable de Isla Mujeres. De esta manera, por medio del eje rector Isla Mujeres ordenada y responsable con el medio ambiente, se mitiga el impacto a la ecología, mejorando servicios como la recolección de basura, y se promueve entre los ciudadanos la cultura del reciclaje. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. En esta temporada de calor, ayúdanos a prevenir incendios forestales y cuidar nuestro medio ambiente. No arrojes cerillos o cigarros encendidos a zonas con vegetación. No hagas fogatas. Por más precauciones que tengas, una flama puede provocar un gran incendio. No tires botellas de vidrio a lotes baldíos, ya que generan el efecto lupa con los rayos del sol iniciando el fuego. Si ves una fogata o el inicio de un incendio, apágalo con agua o tierra. Si el fuego es muy fuerte, ponte a salvo y avisa a las autoridades lo más pronto posible al 911. Unidos por nuestro medio ambiente, solidaridad, unido y transparente.
Gracias por continuar aquí en Reporte 10 pues en una charla más que interesante en estos temas de bioderecho del doctor Fernando Flores de la Universidad Nacional Autónoma de México, abogado de la Universidad Nacional Autónoma de México, que nos está hablando precisamente de pues temas que decíamos hace un momentito parecieran muy aislados de nuestro entorno, pero que en realidad los estamos viviendo día a día. Yo pensaba cuando estábamos charlando con usted de hoy en día la reproducción asistida, en donde intervienen sobre todo los padres, un médico, y más allá de si hay una legislación o no, pues la verdad sobre todo quienes recurren a esta situación para poder procrear, pues no conocen nada de cuál es el entorno que les pudiera afectar, de cuáles incluso hasta sus obligaciones. Pero usted nos platicaba, doctor, de unos casos muy importantes, sobre todo nos comentaba el primero de una reproducción asistida de una clonación mitocondrial, nos decía, ¿verdad? Sí, se llama donación mitocondrial. Es un caso muy interesante que se dio en México hace aproximadamente un par de años. Y primero me gustaría explicar qué es la donación mitocondrial. Es un proceso en efecto de carácter asistido en cuanto a reproducción en el que participan 3 sujetos. La mujer con el óvulo, vamos a llamarle original, pero que tiene una parte insana. Otra mujer con otro óvulo en el que ese óvulo secundario, vamos a llamarle así, sustituye la parte no sana del óvulo original y desde luego el espermatozoide a través del hombre. El problema es que ya concretamente en el caso el óvulo original tenía un problema de una enfermedad que básicamente afecta al tronco cerebral. Se llama encefalomielopatía. Y esta enfermedad, la original madre, era simplemente portadora y ya no lo padecía. Pero lo detectan y entonces tuvo 2 hijos que fallecieron por esta enfermedad. Le sugieren esta, vamos a llamarle, sustitución de la parte insana del óvulo por la parte sana, y en efecto logra finalmente que el tercer hijo nazca sin ese problema de carácter genético. En México no está prohibido esto, se realizó. Sin embargo, por ejemplo, en los Estados Unidos sí hay una prohibición expresa de practicar este tipo de operaciones o de injertos de manipulación genética, bioingeniería genética. En el Reino Unido, a partir de 2015, ya hay una regulación sobre el particular que la alienta. Y en efecto, pues este es un caso muy interesante que en nuestro país se dio por primera vez para generar con 3 intervinientes genéticos un nuevo ser a través de esta llamada donación mitocondrial. Qué interesante. Usted decía hace un momento que en Estados Unidos está prohibida la manipulación genética. Sin embargo, hace un par de semanas vi un programa de televisión de la serie The Vice, en donde se habla precisamente de la ingeniería genética, qué tan accesible se está convirtiendo al público en general. Y había por ahí un joven que en el estacionamiento de su casa tenía una especie de laboratorio, donde además vendía kits o equipos que en realidad eran juegos de química para hacer modificaciones genéticas. Él mismo decía que era como bajar una aplicación de la modificación genética. Y él mismo se inyecta ahí para modificar su ADN y convertirse en un hombre musculoso. Hay otra entrevista donde uno de los científicos haga una pregunta expresa de la reportera, dice que sí es posible crear unicornios, que se tomaría el ADN de ciertos animales como el rinoceronte o un chivo y se podría manipular genéticamente para que a un caballo le saliera un cuerno en la frente, pero que no sería un unicornio, pues nada más tendría la apariencia, sería una transformación pues nada más de aspecto, no que hubiera un unicornio.
¿Esto está sucediendo en Estados Unidos, en México? Bueno, aquí yo diferenciaría la manipulación genética del caso de la donación. La que está prohibida es la donación. La manipulación genética se puede dar siempre y cuando sea preventiva o terapéutica de enfermedades que genéticamente se puedan evitar o se puedan manipular. Ahí sí hay la posibilidad de hacerlo. E incluso hemos tenido operaciones, en muchos casos, de bebés que antes de nacer detectan la enfermedad, le generan una operación microscópica y finalmente se puede hacer una manipulación genética siempre y cuando sea en este beneficio. Ahora bien, en este caso efectivamente hay otro libro de los años 90, escrito por John Harris, que se llama, su título original es Superman y Wonder Woman. Pareciera un título de cómics. Sí, Superman y la Mujer Maravilla. Exactamente. Pero, ¿qué es lo que pasó con ese libro? Es un libro básicamente de genética, en el que, si no me recuerdo, en el capítulo 7, página 193, establece la posibilidad de combinar ADNs, lo cual él prohíbe o no está de acuerdo, ADN, por ejemplo, de seres humanos con animales. U otros seres vivientes, o de seres vivientes precisamente entre sí, como el caso que citaba. Efectivamente, pues no se va a dar un unicornio, va a ser una combinación genética de ADNs de uno frente a otro, y todavía no sabemos exactamente qué salga. Y además, quién sabe si el cuerno salga exactamente. En ese mismo programa que le comento, Faiz, salía una de las investigadoras del tema, diciendo que está tan metida en el asunto que una noche había soñado que uno de sus compañeros en el laboratorio la invitaba a su casa. Bajaban a un sótano y le decía, quiero que veas eso que acabo de crear. Y que ella veía solamente de espaldas una figura, que se acercó y al verla de frente se percató de que era un cerdo con la cara de Adolfo Hitler. Y entonces le preguntan, ¿y eso es posible? Dice, lamentablemente sí podemos hacer un cerdo que tenga la cara de Adolfo Hitler. Pues sí, la verdad es que a partir de 1994, los entonces presidentes de Estados Unidos y de la Gran Bretaña, Anthony Blair y William Clinton, salieron a dar al mundo la noticia de que se había descifrado el genoma humano en una prácticamente totalidad. Claro, ¿qué es el genoma humano? El genoma humano es la información genética. Se sabe más o menos su dimensión. Lo que no se sabe hasta la fecha es para qué sirve cada peldaño. Y eso va a tomar muchísimo tiempo para descifrarlo completamente en cuanto a su funcionalidad con base en esto. Pero efectivamente, como se va avanzando y a grandes pasos, eso es posible, es decir, se pueden ir manipulando a través de la ingeniería genética los ADNs para ir generando justamente seres, como se dice, hechos a la medida o a veces hechos a la carta. Se habla, por ejemplo, ya de los bebés soñados o de los bebés perfectos, en que se quiere que vaya a medir 1,90, tenga la epidermis de tal color, los ojos de tal color, tales dimensiones, en fin. Eso es viable, pero aquí es donde entra básicamente el problema ético. Claro. ¿Qué sentido tiene? ¿O qué sentido tiene, por ejemplo, la clonación de seres humanos que no está permitida en esta declaración? ¿Por qué? Bueno, pues porque la recombinación genética es la clave del cambio de la vida. ¿Qué es la recombinación genética? Combino un ADN con uno distinto y sale un tercero, y así prácticamente está el infinito. La clonación lo único que produce es un ser idéntico al que ya tenemos. Y bueno, pues a lo mejor a las mujeres les gustaría tener un Luis Miguel, y a lo mejor pues ahí tenemos un contenido. Doctor. Bueno, entonces, bueno, mejor gusto así, digo, porque está de moda, ¿no? Esto tiene algunas consecuencias benéficas. Por ejemplo, en otro programa de televisión veía que, ya no en libros, ahora nos informamos a través de la televisión. Sí. Veía que, por ejemplo, la manipulación genética puede servir para combatir la malaria, convirtiendo a las hembras de los mosquitos en estériles. Pero ¿qué consecuencias ecológicas traería esto? Claro, es que ese es el peligro cuando se hace una manipulación genética, ya no solo en la especie humana, sino en cualquier especie. ¿Por qué? Porque efectivamente la naturaleza tiene sus cuotas de compensación
ecológicas y unas especies combaten a otros o subsisten para generar ese equilibrio. Ahí seguramente tenemos un desequilibrio de tipo ambiental, ecológico de las especies, y efectivamente cuando se generan este tipo de fenómenos hay que tomar en cuenta todos los efectos que se van a producir o a reproducir, no solamente los genéticos, sino los efectos efectivamente biológicos, y es donde entra el bioderecho. Es decir, el bioderecho lo que va a decir, oye, si lo puedes hacer o no lo puedes hacer, porque hay estas consecuencias. Sopesa, valora, equilibra las consecuencias que se pueden dar. ¿Y estos vacíos los ha tomado de alguna manera la industria farmacéutica, doctor? Sin ética, sin moralidad. Es una pregunta. Es una pregunta además muy interesante. ¿Por qué? Porque efectivamente la tecnología aplicada a la farmacéutica ha dado soluciones a enfermedades, sí, pero también ha generado, ¿por qué no decirlo?, el abuso de las compañías farmacéuticas junto con las autoridades de salud en algunos casos, no tanto para combatir, sino para atenuar los efectos. Hay muchos casos en los que ya se han descubierto sustancias que incluso pueden erradicar enfermedades, pero los intereses farmacéuticos únicamente atenúan los efectos y no los erradican. Y bueno, no hablemos de la industria de los cosméticos, ¿verdad? Bueno. Donde también han utilizado animales para elaborar sus productos. Vamos a tener que hacer otra pequeña pausa, doctor. Enseguida volvemos. En un momento regresamos a Reporte 10. Un gobierno atento, moderno, transparente, honesto y eficiente será posible con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. A través del eje rector Isla Mujeres de Buen Gobierno se garantizará mejor atención a la ciudadanía con un gobierno cercano y de puertas abiertas. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. En esta temporada de calor, ayúdanos a prevenir incendios forestales y cuidar nuestro medio ambiente. No arrojes cerillos o cigarros encendidos a zonas con vegetación. No hagas fogatas. Por más precauciones que tengas, una flama puede provocar un gran incendio. No tires botellas de vidrio a lotes baldíos, ya que generan el efecto lupa con los rayos del sol iniciando el fuego. Si ves una fogata o el inicio de un incendio, apágalo con agua o tierra. Si el fuego es muy fuerte, ponte a salvo y avisa a las autoridades lo más pronto posible al 911. Unidos por nuestro medio ambiente, solidaridad, unido y transparente. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Gracias por continuar aquí en el Reporte 10. Estamos platicando con el doctor Fernando Flores Trejo, autor del libro Bioderecho. Yo no lo he leído, doctor, me dan muchísimas ganas, pero ¿es un libro para legos o para expertos? Bueno, mire, cuando tenga insomnio se lo recomiendo. No, nosotros queremos recomendar a nuestros amigos que lo vean. Bioderecho es una materia totalmente nueva y como estamos escuchando aquí con ustedes, pues muy interesante, porque también nos platicaba usted fuera del aire que puede tener cuestiones preventivas y nos platicaba concretamente del caso de la actriz estadounidense Angelina Jolie,
que ella... A ver, platícanos, doctor. Bueno, en alguna ocasión le tomaron una muestra de sangre y detectaron que tenía una enfermedad, era también portadora de cáncer de ovario y cáncer de seno. De tal suerte que, pues al conocer esa noticia, estuvo devastada, pero empezó a buscar soluciones y lo que le sugirieron, porque los antecedentes los tenía directamente de su tía y de su madre, pues es que antes de que se presentara la enfermedad, le extirparan los senos y extrajeran también los ovarios. Y por eso es que se sometió a estas dos operaciones antes, por eso es una fórmula preventiva, y de esa manera, hasta la fecha, ha evitado, a pesar de ser portadora de ese gen, los problemas de cáncer en esa doble. ¿Qué tan legal es esto de mutilarse sin estar enfermo? Bueno, cada quien puede disponer de su cuerpo. Una decisión unilateral. Totalmente unilateral, y ahí no hay mayor problema, ni tampoco hay provisión médica sobre el particular, precisamente por esa posibilidad de disposición personalísima del que me lleva al caso, por ejemplo, de cuando las mujeres en México asisten a tener un bebé al parto, pues después de esto les avisan los doctores de manera muy recurrente pues que fueron mutiladas para ya no seguir teniendo familia, y esto, bueno, creo que sí es en contra de las propias garantías y el propio derecho de las mujeres, ¿no? Desde luego, sí, ahí se requiere el consentimiento, incluso no solo el consentimiento, sino la concientización, sí, que ahí efectivamente podría haber desde luego una responsabilidad médica. ¿Y eso está regulado? No hay una regulación expresa sobre el particular, pero sí, digamos, dentro de los que son los principios generales del derecho y de algunas regulaciones en materia de derechos humanos que establece la Constitución, el marco general está dado. Habría que legislar mucho más ampliamente sobre el particular, porque en efecto hay también una gran cantidad de efectos y consecuencias jurídicas. Es que los avances han sido rapidísimos, han ido a velocidad de la luz y nosotros vamos en materia de legislación a paso de tortuga. Así es. Decía usted hace un momento que en cuestiones criminalísticas, por ejemplo, la huella dactilar pues había quedado muy rebasada. A mí se me ocurre, estos exámenes prematrimoniales, ¿todavía son válidos o habría que recurrir más a la genética para saber si una pareja es compatible? Bueno, los exámenes prematrimoniales todavía se dan, pero son principalmente exámenes que tienden a comprobar que no haya una enfermedad contagiosa, una enfermedad grave, permanente, pero efectivamente, pues esa regulación ya tiene también muchos años y me parece que habría que cambiarla. Creo que Melchor Ocampo fue el que la instituyó, ¿no? Bueno, probablemente sí. Y seguramente está por ahí en la epístola, ¿no? Sí, que ya ni siquiera en muchos casos se lee. Doctor, sí, creo que aquí hemos puesto sobre la mesa pues casos en donde de alguna suerte los que intervienen toman o no toman la decisión, pero muchas veces hay un producto. Y por ejemplo, en la reproducción asistida, hablemos de humanos, hombre, mujer, e incluso el médico toman una decisión para tener descendientes, para tener una familia. Y creo que ahí, pues también esta persona muchas veces tendría pues el derecho de saber que fue de entrada reproducido de tal manera. Pero ¿podría haber otras implicaciones en esta con el producto? Bueno, desde luego yo creo que aquí ya estamos hablando finalmente de un ser humano. Ese ser humano tiene también derechos y tiene una enorme cantidad de implicaciones jurídicas, un derecho a la identidad, al conocimiento de quiénes son sus progenitores, a los procedimientos que se utilizaron desde su concepción, y esto también generaría otro aspecto, por ejemplo, vinculado con sucesiones, con ámbitos patrimoniales, con donaciones. En fin, los efectos regulatorios son muy, muy grandes y creo que en efecto, como ya hemos reiterado en muchas ocasiones, no hay una regulación efectiva, vigente, sobre esta enorme cantidad de casos que se pueden presentar. Y caeríamos entonces que lo que no está prohibido está permitido. Y entonces hay un desorden en este asunto, digamos, ¿no? Para conveniencia
de quienes tienen incluso los recursos económicos para hacerlo, ¿no? Claro, ese es un principio, qué bueno que lo cites, es un principio principalmente del derecho privado. Los particulares efectivamente pueden hacer lo que no les está prohibido. Sin embargo, por ejemplo, este principio no se aplica en el plano público. En el plano público, si no hay una facultad expresa, claro, no se puede hacer aunque no le esté prohibido, por ejemplo, a un funcionario. De tal suerte que lo que justamente trata de establecer el bioderecho es una especie de equilibrio entre un plano público, un plano privado, un contexto social, pero finalmente con los efectos genómicos que están dando el desarrollo biotecnológico, que es amplísimo y que los efectos jurídicos son muchísimos. Por ejemplo, el caso de los seguros, en los cuales ya estos exámenes, entre comillas, médicos, realmente se han convertido en exámenes genéticos, y el riesgo que antes corrían los seguros, pues ahora se ve minimizado, porque efectivamente ya saben la proclividad que puede tener una persona a una enfermedad hereditaria, a una enfermedad consanguínea, en fin, y pues ya no le brindan ese contrato que supone un acuerdo de voluntades, y desde luego la teoría del riesgo queda de lado. O sobreprima, ¿no? En el caso de los seguros y gastos médicos. Así es. Sí, es de conocimiento que ya tiene la compañía aseguradora, pues le permite partir de una base mucho más certera y, en efecto, como usted muy bien dice, elevar las primas de manera sustancial sobre el particular. ¿Y uno tiene que autorizar ese tipo de exámenes? ¿No tiene claro que conocer que no es un examen médico común y corriente, sino que ya es un examen genético? Claro. ¿Sí se lo advierten a uno? Bueno, no, esa es la problemática, porque manejan exámenes médicos cuando en realidad son exámenes genéticos, y debería prestarse consentimiento, que se presta, sí, pero con el engaño de que eso va a ser un examen médico. Y en efecto, pues se hace un examen de sangre, por ejemplo, pero de esa sangre no solamente se hace el examen, vamos a llamarle normal, de glóbulos blancos, rojos, etcétera, sino de cuestiones genéticas que implican lo que la compañía de seguros quiere conocer. Pues hay que regular también sobre eso, ¿no? Urge que se haga. Absolutamente. Sí, para que uno dé el consentimiento o no. Efectivamente, así es. ¿Y es posible solicitar como particular un examen genético, genómico, incluso para saber también cuáles son los riesgos propios de uno como humano y a las enfermedades que se puede uno enfrentar? ¿Eso también está regulado, se puede hacer? Bueno, no hay en México una regulación específica, pero sí se puede hacer. ¿Por qué? Porque se presta el consentimiento y se tratan de buscar las causas o las enfermedades correspondientes. Incluso hay un derecho regulado en este tratado sobre genoma humano, el derecho a no conocer los resultados. Es un caso muy interesante porque vamos a suponer que una persona presiente o intuye que tiene un problema genético, pero no quiere conocerlo. Sin embargo, autoriza que lo conozcan sus familiares. Y entonces las consecuencias o implicaciones jurídicas son realmente de gran interés, porque de manera personal, a lo mejor quien padece la enfermedad o no la padece no lo conoce, pero quiere que se enteren sus familiares, y estos son los sujetos que pueden autorizar, desautorizar los aspectos vinculados con los tratamientos, en efecto. Pero pues se enteran a final de cuentas, ¿no? Si les dicen, claro, te vamos a llevar a oncología. Claro, pues sí, efectivamente, esa sería la consecuencia. Y las cuestiones sucesorias también, ¿no? Efectivamente. Por medio también. Efectivamente, eso también ayuda mucho el ADN, porque en ocasiones cuando no se conoce o bien se esconde la identidad, también el ADN y el aspecto genético interviene para dar certeza jurídica a los aspectos sucesorios, efectivamente. Pues doctor, ha sido de verdad muy aleccionador, decía Claudia. Más que eso, diría yo, nos ha ilustrado, y le agradecemos mucho que haya estado con nosotros esta noche. Al contrario, el agradecido soy yo. Muchas gracias por la invitación. Y esto se puede adquirir en cualquier librería. Así es. Si está usted interesado, como lo estamos nosotros, pues tiene que leer Bioderecho, del doctor Flores Trejo. Claudia Rodríguez, gracias, buenas noches. Gracias, Francisco, muy buenas noches, doctor, buenas noches. Buenas noches. Y gracias a usted que nos acompañó. Lo invito para que la próxima semana esté con nosotros en otro Reporte 10. Mientras tanto, le deseo, como siempre,
Buenas gracias y muchas noches. Ahora tiene usted a la mano más herramientas informativas para que emita su propia opinión. Comuníquese con nosotros, aporte sus comentarios y sugerencias a los correos y redes sociales que aparecen en su pantalla. Mientras, le invitamos a sintonizar Reporte 10 la próxima semana, a la misma hora, por esta señal que siempre va contigo.